desde su rincón con micrófono en mano. Valentina llega joven pero en el camino, con preguntas sabias, curiosa y tan fiel. A todos los invitados les saca lo que es real. El espacio de Valentina, un podcast genial. Con su voz tan fresca nos lleva lo esencial. Aunque es pequeñita sabe lo que hace bien. Entrevista a los grandes y se escucha muy bien. Con solo unos años se adentra en el mundo, en tierritas y temas. Hola exploradores, bienvenidos una vez más a su podcast El Espacio de Valentina. Hoy tenemos a una invitada muy especial que nos ayudará a entender cómo podemos construir un mundo más justo e igualitario. Nuestra tripulante de hoy es Ceci Vadillo, una mujer imparable que con solo 31 años ya está haciendo un cambio enorme. Ceci es una licenciada en política y administración pública y desde muy joven se ha involucrado en movimientos estudiantiles. Ha trabajado en la Cámara de Diputados y en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actualmente es diputada local en el Congreso de la Ciudad de México. Y esto es lo más importante. Es la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Su trabajo es clave para que las niñas y mujeres de nuestras ciudades tengan más oportunidades y vivan sin miedo. Con un gran aplauso virtual, recibamos a nuestra tripulante de hoy, la diputada Ceci Vadillo. Hola Valentina, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por invitarme y un saludo a todos, a toda tu audiencia. No, muchas gracias a ti por aceptar estar aquí. Bueno, Ceci, bienvenida al Espacio de Valentina, me da mucho gusto de tenerte aquí. Para empezar, cuéntanos un poco sobre cómo una joven como tú decide dedicarse a la política. ¿Qué te motivó para hacerlo? Mira, a mí me ha gustado la política desde muy chiquita, casi desde que tenía tu edad, como desde los 14 años. Me empezó a interesar porque quería hacer un cambio y no sabía cómo. Y una profesora en la escuela me dijo, ay, ¿por qué no te interesas también por el tema político? Y a partir de ahí empecé a leer mucho y mi papá era profesor de economía en la UNAM y a él también le gustaba mucho la política, entonces siempre me hablaba de eso y cuando vio que me interesaba pues empezó a hablarme más y empezamos a platicar mucho del tema y de los movimientos sociales y empecé a leer mucho sobre eso y desde muy chiquita pues yo supe que ese era mi camino. La verdad es que ha cambiado mucho cómo era la política en ese entonces, a pesar de que solo son 15 años, ha cambiado muchísimo, porque en ese momento cuando a mí me empezó a gustar la política, no había mujeres en la política, ni pensar en una presidenta, pero tampoco había diputadas, tampoco había senadoras. Era muy complicado y la verdad es que también era muy, muy, muy elitista. Entonces solamente los hijos de ciertas personas podían aspirar a ser políticos. Pero yo dije, pues a mí no me importa. O sea, a mí esto es lo que me gusta y voy a estudiar eso y voy a involucrarme en movimientos y voy a ver cómo podemos incrementar que haya más jóvenes en la política. Y justo cuando yo empecé a hacer todo eso, pues no fui la única, hubo muchos jóvenes en ese momento en una cosa que se llamó el movimiento del 132 que querían transformar nuestro sistema político y yo entré a la universidad justo cuando pasó el movimiento del 132 y me tocó una época pues muy interesante para ir a la universidad y entonces a partir de ahí pues me involucré ya más de lleno en el quehacer político y pues la vida se fue dando y un día pues ya, ahora llego a que soy diputada. ¿Cómo ves? Pues se escucha muy padre y también lo ay, ¿cómo lo explico? Es que yo no, es que no sé cómo explicar esto, pero ¿cómo fue lo del el movimiento del 182? Según lo que entendí, creo que sí es ese número, porque en lo general mi mente no tiene nada de esa información. El movimiento del 132 fue un movimiento estudiantil que surgió justamente en las elecciones de 2012. Y un poco fue una protesta porque había una gran colusión entre los medios de comunicación y los partidos políticos, en ese caso el PRI. Y ahorita pues ya hay muchísimas redes sociales y ya ni siquiera podemos imaginar cómo era el hecho de que toda la información que recibíamos estuviera controlada por solamente unos cuantos, que fueran las televisiones, los grandes empresarios, los que decidieran qué consumíamos, porque antes ahora uno agarra el TikTok o el YouTube y ya decide todo lo que puede ver y Netflix y todas las plataformas, pero en ese entonces no era así y había una gran colusión entre Televisa,
y el PRI. Y ellos llevaron, pues en ese momento, a Enrique Peña Nieto, que fue el presidente, al gobierno, esa colusión. Entonces, pues los jóvenes estábamos hartos, y en un momento, en una manifestación que hubo en la Ibero, las televisoras dijeron, no, fueron bien poquitos jóvenes los que se manifestaron contra Enrique Peña Nieto. Entonces salió un chavo y dijo, aquí yo soy estudiante de la Ibero, aquí está mi credencial, y así, y fueron sumando hasta que llegaron, eran 132, y entonces ya se decía como yo soy, eran 131, y entonces todos los demás que se sumaron a ese movimiento estudiantil de todas las escuelas eran el 132. Y eso fue un movimiento muy grande de muchos estudiantes en todo el país, que fue de las primeros como oleadas, porque después vinieron varias, pues de estudiantes que nos volvimos a organizar justamente después del 2012 que quedó Enrique Peña Nieto. Ok, y eres presidente de la Comisión de Igualdad de Género aquí en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué significa eso y qué hace esa comisión exactamente? Mira, la Comisión de Igualdad de Género es una comisión que lo que busca es crear más leyes, crear más legislación en la ciudad para poder mejorar las condiciones de vida de las niñas, de las mujeres, y lo que buscamos es pues platicar con diferentes activistas, con colectivos, identificar sus necesidades y crear leyes que mejoren la vida de las mujeres. Entonces, pues, ¿qué buscamos? Erradicar la violencia contra las mujeres, contribuir a que exista menos que las instituciones discriminen menos a las mujeres para que sea más fácil que puedan acceder a sus derechos. Tenemos iniciativas para que haya más senderos seguros, para que sea más fácil castigar la violencia contra las mujeres, para que las mujeres que se divorcian o son madres autónomas puedan ellas acceder más fácil a sus derechos, a la pensión alimenticia. En fin, trabajamos para todas las mujeres y lo que buscamos pues es hacer cambios a través de las leyes. Ok, y hablando de eso, ¿alguna vez como un grupo o algo se han renegado a pues hacerlo, a que haya esa igualdad de género? Sí, a ver, hay muchas discusiones. El tema del género, del feminismo, es una discusión que todavía está pasando en este momento. Es una discusión viva, hay muchos temas, hay quienes están completamente en contra del feminismo, hay algunas visiones muy radicales, ¿no? Del PAN, por ejemplo, que ellos no quieren que haya, pues, acciones que favorezcan a las mujeres. Ellos quieren, digamos, que no avancemos en el tema de las mujeres, de la participación política de las mujeres, de la participación económica de las mujeres, y hay unas visiones, pues, digamos que más progresistas, como la mía, que dicen que pues sí tenemos que generar todas las condiciones para que vivamos en igualdad. Para quienes nos están viendo, pues el feminismo no es algo que busca, que las mujeres ahora lleguemos y nos venguemos de todo lo que han hecho los hombres contra nosotras y que ahora ellos sufran. Para nada. Lo único que queremos es que haya igualdad entre hombres y mujeres. Ahorita, antes de que empezáramos a platicar, tú me contabas un poquito de cómo se sentía que las niñas fueran con falda a la escuela y los hombres con pantalón. Eso es tan solo algo muy chiquito en lo que podemos ver todas las desigualdades que sufrimos las mujeres con respecto a los hombres. Y desde ese momento, desde que somos niñas. Entonces, cuando vas creciendo te vas dando cuenta de muchas otras desigualdades a las que nos enfrentamos y por las que no podemos desarrollarnos en igualdad de condiciones. Sí, pero es que no es por pelearnos con las faldas ni nada de eso. Exacto. Que también no tienen en cuenta que tal vez son incómodas y para las niñas y los niños pueden irse con su pantalón tan. Claro, y lo que queremos es escoger, ¿no? Tener la opción. No estamos para nada en contra de ninguna de las expresiones o maneras de ser mujer. Lo que queremos es poder elegir y poder tener las condiciones para elegir desde la igualdad. Para sentirnos más cómodas o pues... Y libres. Libres, porque como que solo nos digan, a ver, tú te vas a vestir de tal forma y nada más, vestido y vestido, ya. Exacto. Y no se puede elegir, ese es el problema. Si podemos elegir, pues ya cada quien elige si se quiere poner falda, vestido, pantalón, ¿no? Lo que quiera. Uh-huh. Y tu trabajo se enfoca mucho en los derechos de las niñas y las mujeres. Para nuestros exploradores más jóvenes, ¿podrías explicar por qué es la igualdad de género y por qué es tan importante? Pues es un poco lo que te platicaba ahorita, ¿no? Es generar las condiciones entre hombres y mujeres que permitan que nos desarrollemos de la misma manera. Por ejemplo, ahorita estamos por aprobar en el Congreso una ley que hace que las mujeres y los hombres ganemos lo mismo por el mismo trabajo. Y parece increíble que en este momento, en el 2025, una mujer trabaje
esto y un hombre trabaje esto y al hombre le paguen más solamente por el hecho de ser hombre. Eso no es justo. No. Entonces vamos a aprobar una ley para que eso ya no pueda pasar, para que al mismo trabajo sea el mismo salario. Y ese es el tipo de cosas que garantizamos en la Comisión de Igualdad de Género. Ok, ¿y qué diferencia hay entre igualdad y equidad? ¿Podrías darnos un ejemplo más sencillo para que lo entendamos? Porque yo en lo personal siempre me confundo entre equidad e igualdad, porque igualdad es darles todos igual y equidad como para darles a quienes necesitan, ¿no? Sí, exacto. Equidad es como para darle a cada quien lo que necesita. Está este famoso ejemplo, ¿no? De que, no sé, si había alguien como más chaparrito y alguien más alto, pues para que alcancen a ver lo mismo, pues al más alto le tienes que poner menos abajo que al más chaparrito, ¿no? Pero ha ido cambiando la discusión porque al final de cuentas lo que buscamos es garantizar la igualdad. Queremos ser iguales entre hombres y mujeres. Entonces hemos decidido en la discusión feminista que el término de igualdad es más adecuado que el de equidad. Pero le agregamos ahí un sustantivo que es muy importante, que es, digo un adjetivo que es muy importante, que es la igualdad sustantiva. ¿Y eso qué es? Pues que se generen las medidas para lograr la igualdad. Es decir, que el Estado, que el gobierno, que las instituciones trabajen en en crear todas las condiciones para que podamos llegar a la igualdad. Por eso se dice igualdad sustantiva. Ok, y también sabemos que tu trabajo ha impactado la vida de muchas niñas aquí en la Ciudad de México. ¿Nos podrías contar de algún proyecto o ley específica que hayas impulsado que beneficie directamente a las más jóvenes? Pues como te decía, tenemos el de igualdad sustantiva. Nosotros sobre todo trabajamos en temas para erradicar la violencia contra las mujeres. Llevamos un año en el cargo y nos hemos enfocado en todo lo que tiene que ver con erradicar la violencia contra las mujeres, en crear leyes que protejan a todas las mujeres para que pues no se sientan o para que estén más protegidas ante la ley y puedan vivir con más libertad. Entonces, en este momento pues no hemos creado nada en específico para las niñas, pero sabemos que crear condiciones en la ley que ayuden a que se sientan más protegidas, pues va a ayudar a que las niñas, las mujeres, todas nos sintamos más cuidadas por la ley. Y estamos trabajando en un proyecto muy importante que te platicaba para las madres solteras, las madres autónomas, para todas las infancias que son hijas o hijos de estas madres, para que estén más protegidas por la ley, para que puedan tener derecho a acceder de manera más sencilla a la pensión alimentaria de parte de los padres, porque hay muchos que no quieren pagar la pensión de sus hijos, en fin, o hijas. Entonces estamos trabajando en estas leyes para proteger a las madres, pero también como consecuencia a sus hijos y a sus hijas. Ok, y muchas niñas soñamos con ser líderes, pero a veces hay algunas que sienten que no son tomadas en serio. ¿Qué les dirías a esas niñas para inspirarlas a levantar la voz y que luchen por lo que quieren? Porque he visto a varias amigas que dicen, ay, es que quiero hacer esto, pero ¿qué tal si no me dejan o me toman a mal? Y no sé. Pues mira, yo les diría que estamos viviendo un momento muy importante porque tener a tantas mujeres en la toma de decisiones, yo estoy convencida de que va a cambiar la cultura. Es la primera vez que tenemos una mujer presidenta y eso va cambiando la idiosincrasia y la manera en la que la sociedad percibe a las mujeres que están en puestos de decisión. Que veamos además lo bien que lo está haciendo porque se está enfrentando a Trump y se está enfrentando a muchos problemas y lo está haciendo muy bien. Entonces eso va a cambiar la manera en la que la sociedad percibe a las mujeres en puestos de decisión. Y yo pues les diría a todas estas niñas que quieren participar, que no se rindan, que no se dejen nunca hacer menos, que se defiendan, que defiendan su voz y que no se rindan. Es muy importante que se hagan escuchar y que no se cansen y que algunas veces les van a decir que no, algunas veces las van a, como tú dices, a menospreciar y así, pero ellas deben de seguir, deben de mantenerse y sobre todo decirles que siempre van a ser otras mujeres las que les den la mano. Yo les puedo decir desde mi experiencia que aquí a mí quien me ha ayudado han sido otras mujeres que me han tendido la mano. ¿Y cómo pueden nuestros padres y maestros ayudarnos a las niñas a sentirnos más seguras de nosotras mismas desde pequeñas? Porque hay varios que solo por el hecho de que eres mujer te sales de mi clase. Ya, adiós. Bye, te sigo viendo ahí. Adiós. Sí.
No, pues eso es terrible, o sea, la discriminación en cualquier espacio hacia las mujeres es algo que tenemos que terminar. Es muy importante que en estos casos alcemos la voz, denunciemos cuando nos sintamos que estamos siendo discriminadas solamente por el hecho de ser mujeres. Y yo les diría a todos los papás, a todas las mamás que quieren motivar a sus hijas, que es muy importante que las hagan sentir escuchadas. Yo creo que lo más valioso que podemos tener como niñas es que en nuestra casa nuestra voz cuente, que seamos escuchadas, que nuestras opiniones sean tomadas en cuenta, que no solamente sea así como, ay, no, ya le digo, amiga, ya no quiero, que nos escuchen y que hagan valer nuestra voz desde muy chiquitas. Eso puede significar mucho para nuestro desarrollo. ¿Tú qué opinas? Pues igual que usted, porque justamente también muchas niñas son menospreciadas solo porque, por el hecho de ser de ese sexo, porque, Claro. o sea, desde que solo porque eres niña ya no quieren ni tenerte ni nada porque dicen, no, es que las niñas no me van a sacar nada bueno, solo van a ser como amas de casa y así, pero eso no es verdad. También nosotros tenemos nuestros pros y nuestras contras. Claro, y nuestras capacidades y Sí. tenemos las mismas capacidades que un hombre. Sí, ¿Estás de solo acuerdo? que con el sexo diferente, pero no cambia nada. No cambia nada, exacto, estoy de acuerdo. Y hablemos de los niños. ¿Por qué es tan importante que ellos también entiendan y se involucren en el tema de igualdad de género? Porque dicen, solo porque soy niño yo mando aquí. Eso es muy importante, mira, hace poquito yo leía un artículo y la sociedad está cambiando muchísimo. Cada vez, como te decía, pues hay más mujeres en espacios de decisión, cada vez hay más mujeres jefas, ¿no? Entonces, si los niños crecen en un esquema de muchísimo machismo, de muchísimo pensar que son superiores a las mujeres, pues el mundo ya está cambiando, ya no es como antes. Entonces es muy importante que los niños pues crezcan con esta visión de igualdad, porque también les va a ayudar a desempeñarse mejor en el mundo que ya está cambiando. Entonces es muy importante que ellos crezcan viendo a mujeres en espacio de toma de decisión, que sean educados en la igualdad. Eso les va a ayudar, sí nos va a ayudar como sociedad, pero también los va a ayudar a sobrevivir en un mundo que ya cambiaron las relaciones de pareja, ya cambiaron las familias, ahora trabajan las mamás y los papás, o sea, todo está cambiando y tenemos que educar a las niñas para que puedan sobrevivir en este mundo, para que puedan defenderse, pero también tenemos que educar a los niños, como también tenemos que educar a los hombres, porque el machismo, como te decía, el feminismo, como te decía, no busca aplastar a los hombres, como el machismo sí buscaba hacernos más chiquitas. Entonces, tenemos que todos adaptarnos a este nuevo mundo de igualdad. ¿Estás de Sí, acuerdo? porque si no te adaptas, no, ya. No, imagínate, pues, y además van a ser hasta más infelices porque el mundo está cambiando y estamos caminando hacia la igualdad. Entonces no podemos seguir educando a los hombres pues en otra visión porque pues ya no hay espacio para ese tipo de actitudes. Y la seguridad es un tema que te apasiona. ¿Cómo se relaciona la seguridad con la igualdad de género? Pues mira, la verdad es que como te platicaba, pues hay mucha violencia hacia las mujeres en nuestro país, tenemos feminicidios, tenemos mucha violencia familiar que tenemos que eliminar y todas esas son cuestiones de seguridad. Al final de cuentas, la seguridad lo que busca es disminuir la violencia. Entonces, a mí me ha gustado mucho enfocarme al tema de seguridad desde la perspectiva de género, es decir, cómo creamos policías que protejan más a las mujeres, cómo creamos fiscalías que protejan más a las mujeres, cómo educamos para que haya menos violencia hacia las mujeres y que haya más seguridad para las mujeres. ¿Cómo construimos un mundo más seguro para las mujeres? Entonces, yo me he enfocado en la seguridad desde la perspectiva de género y eso puede ser, por ejemplo, con que haya más mujeres policías. Ahorita o durante toda la historia, en México había muy pocas mujeres policías. Y eso pues nos hacía que no estuviéramos entendidas por la institución que quiere protegernos, ¿no? Porque nos protege a los hombres y a las mujeres. Y sin embargo, no había casi mujeres policías. Entonces, si tú eras una mujer que había sufrido una agresión, pues te ibas a enfrentar a un mundo y a una policía con puros hombres que no te iban a entender, en lo que no te ibas a sentir cómoda diciéndoles, que probablemente te iban a decir que no era verdad lo que estabas diciendo, o simplemente no te iban a saber atender porque no han vivido ese tipo de violencia. Y ahora estamos trabajando para que haya
más mujeres policías y para que si tienes algún caso de violencia de género, algún caso de violencia familiar, quien te atienda a ti como mujer sea una policía mujer. Eso nos va a ayudar muchísimo a que haya más confianza en la policía, a que haya más denuncias y a que las mujeres se sientan más protegidas y más seguras. Ok, y ahora otra preguntita que ahorita no va con ese temita, pero ¿cómo la hacen para tratar a las mamás, a las... no sé cómo explicarlo? Así como se te venga a la mente, ahorita lo ordenamos. Pues a las mamás solteras ahí, porque muchas veces como que solo por ser mamás así que solo que no tienen ni novio ni nada. Es como se me está viniendo No, a la está bien, mente. está muy bien, está muy bien, está muy bien. Que ahorita estaba formulando la pregunta. Las madres solteras, las mamás autónomas. Las mamás autónomas, ¿hay alguna ley o algo para que puedan protegerlas o ayudarlas? Porque varias veces como que también son excluidas y todo eso porque no, dicen, solo porque eres mamá autónoma no te podemos incluir en esta actividad, debes de venir con tu papá o alguien, pero que Claro. no puede ser tú. Hay mucha discriminación. Ujú. Lo que tú dices es que hay mucha discriminación hacia las madres solteras, ¿no? Un poco es lo que estás comentando. Sí. Sí, mira, como te decía, una de las leyes, ahorita estamos trabajando muchísimo en crear regulación para evitar algo que se llama la violencia vicaria. La violencia vicaria es cuando los papás de estas relaciones, los papás que salen de estas relaciones, quieren atacar a las mamás o a las mujeres a través de afectar a sus hijos. Y esto se ha vuelto muy común y es muy complicado. Inclusive las mismas instituciones, el Poder Judicial, pues atacan a las mamás a través de sus hijos. Es muy complicado. Entonces estamos creando muchas leyes y estamos revisando y estamos haciendo mesas de trabajo con todas las mamás que se han tenido que enfrentar a este sistema solas, que son varias. Entonces estamos escuchándolas y estamos viendo cómo podemos facilitarles el camino para que accedan de nuevo a la igualdad, a una pensión alimenticia, para que no tengan que vérselas tan complicado ante el sistema de justicia que no las quiere proteger, que muchas veces inclusive las discrimina también. Entonces estamos pues trabajando con ellas de la mano para crear iniciativas que vayan a garantizar que sea más fácil el acceder a una pensión y que también sus hijos y sus hijas se vean más protegidos. Sí, ¿y cuáles son los mayores retos que enfrentamos las niñas y jóvenes en la Ciudad de México hoy en día que hay tanta inseguridad? Porque cada vez vemos que están desapareciendo más jóvenes y ya da miedo salir. Sí, aquí en la ciudad, pues por ser una ciudad tan grande, tan compleja, siempre ha habido esa sensación. Yo te cuento que yo crecí parte de mi infancia aquí y luego mi adolescencia la viví fuera de la ciudad y es un ambiente también muy diferente donde uno puede, pues, vive una vida distinta, ¿no? Entonces entiendo que ese es un reto para todas y todos, pero también pues estamos avanzando. Tenemos un proyecto que se llama Las Utopías. No sé si has escuchado de Las Utopías. No. Pues yo les recomiendo que después puedan ir a Las Utopías, vale mucho la pena. Las Utopías son grandes espacios culturales y deportivos que tienen albercas, clases de música, pistas de hielo, hay una que tiene un parque de dinosaurios, hay una que tiene un planetario y todo es completamente gratuito. Y estas utopías están en Iztapalapa ahorita porque las hizo Clara Brugada, pero van a estar en toda la ciudad. Y son espacios súper padres para que los niños, las niñas puedan ir ahí y de manera gratuita pues tomar clases de baile, de natación, de asesorías para la escuela, clases de música. Entonces, entre más creemos espacios públicos gratuitos, seguros, para que los niños y las niñas puedan ir y además mientras los niños están en clase de música, las mamás, que también eso nos importa mucho, pueden descansar, pueden ir a nadar, pueden darse hasta un masaje, pueden
usar las lavadoras públicas que ahí están. Entonces se vuelve un espacio para ayudarle a las mamás, porque luego las mamás no descansan, ¿sí o no? Sí. Luego las mamás están de que tienen que trabajar y luego tienen que ir al súper y hacer la comida y pensar en la colegiatura y pensar en mil cosas, ¿no? Y luego nunca descansan las mamás casi, y luego el fin de semana también, ¿no? Y eso es otro tema de la igualdad de género, que nunca hemos visto todo ese trabajo que hacen las mujeres, que hacen las mamás, nunca lo hemos visto como un trabajo. Siempre damos por hecho que es la obligación de las mamás. Y luego los papás ahí medio que ayudan, pero la verdad es que luego ni ayudan tanto. Entonces, lo que buscamos desde el feminismo pues es reconocer ese trabajo, garantizar que pues se distribuya mejor en la casa, pero también que el Estado, que el gobierno ayude a las mamás, a las mujeres en todas esas tareas que tienen que no tienen que hacer, pero que hacen del hogar. Y entonces estas utopías pues permiten que las mamás ahí puedan ir a hacer todas estas tareas, pero también pues les quita muchos porque tienen comedor comunitario, tienen lavadora pública, tienen un chorro de cosas, hasta spas te digo que tienen. Y mientras tanto, sus hijos, que también muchas veces las mujeres son quienes cuidan a los hijos, pues tienen todos estos espacios para poder desarrollarse. Okay. Y además lo más importante es que es gratuito, porque muchas veces existe todo esto, pero cuesta. Entonces, pues no todos podemos acceder de la misma manera, por ejemplo, a un club deportivo, porque en un club deportivo, pues puedes hacer todo esto, pero es carísimo. Sí. Y en cambio aquí es público. Entonces, estamos trabajando desde el gobierno de la ciudad en hacer estos espacios que se llaman utopías para que todas y todos podamos disfrutarlos. ¿Cómo ves? Pues se ve muy padre la dinámica de que están haciendo de las utopías. Utopías, así se llama. Y se escuchan muy bonitas y muy padres. Y también que son gratuitas y todo eso, pues es un tema que es muy bonito para que pues las madres, los niños y todos pueden entrar ahí de forma gratuita y estar ahí en lo Exacto. Que las madres dejan a sus niñitos ahí en las clases de guitarra, música, lo que sea. Exacto. Y ellas se van a tomar el solecito, tomar el cafecito y ahí sin preocupaciones en la vida. Exacto. Por lo menos por 10 minutos. Exacto, justamente para que descansen. Esto se llama, lo llamamos en el feminismo, un sistema de cuidados. Así se llama. ¿Y qué papel juegan las redes sociales en la vida de las niñas? ¿Crees que son una herramienta para empoderarnos o un riesgo para nuestra seguridad? Pues mira, yo creo que las redes sociales, como todo el tema del internet, es una herramienta que está ahí. Pues es como un cuchillo, digamos, ¿no? Un cuchillo puede ser muy útil, es una herramienta que usas para cocinar, es una herramienta que usas para muchas cuestiones en la vida y pues no, ni modo que prohibamos los cuchillos, pues son necesarios para la vida. Ni modo que cortes con una cuchara. Ni modo que cortes con una cuchara, no vamos a prohibir los cuchillos, pero también los cuchillos pueden causar mucho daño si no los usamos adecuadamente, si no vigilamos que no los usen los más pequeños, porque se pueden cortar, porque puede haber un accidente o porque alguien que no tiene unas buenas intenciones puede usar el cuchillo para hacer daño. Entonces, en realidad, el cuchillo en sí mismo no es malo, solamente tenemos que vigilar cómo lo utilizan los niños y las niñas. Y te digo, es una maravilla las redes sociales, porque por lo menos en política nos ha permitido pues poder alcanzar, poder difundir información, poder llegar a mucha gente y que no haya ese control que había antes de solo unos pocos son quienes controlan la información. Entonces, son un espacio padrísimo, también han hecho gratuitas un chorro de cosas, hay un buen de programas, hay un buen de cosas que seguro tú accedes ahí en el YouTube, o sea, la verdad es que hay muchas cosas muy padres, pero también pues hay que saber cómo usarlas y siempre estar pues supervisados de los padres y de todos nuestros profesores, nuestros maestros, para que pues las podamos usar de la manera correcta. Sí, pero también luego necesitamos un poquitito de privacidad. Ahí para que nos estén echando el ojito cada 5 segundos. Bueno, pero es por su seguridad. Sí, pero hay niñas que también ya son conscientes de que no deben de ver cosas malas y aún así 5 segundos. Ya utilizaste mucho tiempo la red social, ya, fuera. Bueno, pues ahí depende de cada papá y de cada mamá, pero yo creo que, pues mira, mejor estar más precavido que menos precavido. Pues sí. Y la brecha digital de género es un término que escuchamos con frecuencia. ¿Qué es y cómo nos afecta a las niñas en nuestra educación y futuro?
Pues mira, la brecha digital en general es esta, eh, pues algunas personas tienen mayor capacidad para mayores herramientas para poder navegar el internet, para usar las redes sociales, para mandar un WhatsApp. Y algunas otras personas por diversas condiciones pues no lo saben hacer de la misma manera. Y esto crea pues una diferencia importante porque como bien ahorita platicábamos hay muchísima información y muchísimas trámites y muchísima parte de la vida actual que ocurre en el internet. Entonces, si no tienes posibilidades de acceder de la misma manera al internet o de hacer un trámite en el internet, pues vas a tener más dificultades que alguien que sí sabe o usar el internet para poder acceder a ello. Entonces, pues esto crea una diferencia que se llama la brecha digital. Y lo que queremos es que todos puedan acceder al internet, a las redes sociales, al celular, de la misma manera para que nadie se quede atrás en lo que nos ofrece y que nadie sienta que no puede acceder a ciertas cosas porque no sabe cómo usar el internet. Por ejemplo, es algo que pasa mucho con los adultos mayores, ¿no? Hay adultos mayores que no saben usar el celular, entonces pues sienten que no pueden acceder a muchas cosas porque no pueden usar el celular. Entonces pues necesitan que su nieto, su hijo les vaya a ayudar a usar el celular. Por ejemplo, en mi módulo de atención, en que hago el comercial, tenemos un programa bien padre, un curso bien padre donde pues van los adultos mayores y les enseñamos a que puedan usar el WhatsApp, a que puedan contestar un mensaje y que sean autónomos en su uso del celular. Entonces ellos, como tú dices, ya además son adultos mayores, también quieren su privacidad un ratito y no pueden porque no saben usar el celular o quieren sentirse pues que dependen de alguien. Entonces les ayudamos a usar el celular. Y esa brecha digital, como casi todas las brechas a las que nos enfrentamos en temas de desigualdad, pues a las mujeres les pega más. Siempre, 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 cuando hay un tema de desigualdad, las mujeres nos vemos más afectadas. Entonces, pues eso es la brecha digital. Sí, porque yo también ya he tenido la situación con mi abuelita del teléfono y eso. Sí, pues a todos nos pasa, luego con los abuelitos que hay que ayudarles, ¿no? Y además tienen ahí su letrota. ¿Sí? Y luego que, a ver, aquí una B. Exacto. Sale una B, A, B, A. Exacto, justo nos pasa. Y entonces eso es un poco lo que es la brecha digital y hay que trabajar para cerrarlo, para que todos podamos usar esas herramientas pues de una manera más igualitaria. ¿Y qué políticas públicas se están implementando para ayudarnos a acceder a la educación en tecnología y ciencia, áreas que tradicionalmente han sido dominadas por los hombres? Pues mira, es muy importante lo que mencionas, ¿no? Tenemos ahora una mujer presidenta que además es científica, porque la presidenta Sheinbaum hasta se ganó un premio Nobel. Ella antes era científica del medio ambiente y se ganó un premio Nobel antes de ser presidenta. Y yo creo que eso también nos ha concientizado a muchas de las que estamos en esto, de que las mujeres estamos fuera de el área de la ciencia y la tecnología. O sea, hay un rezago muy importante en términos de las mujeres que participan en la ciencia, porque en ese ámbito, a diferencia de la política, donde existen cuotas de género, donde han existido diferentes mecanismos para que haya más mujeres en política, ahí no se ha hecho tanto este esfuerzo. Entonces necesitamos impulsarlas, necesitamos cuidar a las mujeres que están en estos espacios para que puedan desarrollarse adecuadamente y para que haya igual de mujeres que hay de hombres, porque también nos afecta muchísimo que no haya mujeres en la ciencia. Por ejemplo, nosotros estábamos muy chiquitas, pero cuando vayamos creciendo tenemos que hacernos un estudio que se llama mastografía. Y la mastografía duele muchísimo. Es algo que solo se hace en las mujeres y que duele muchísimo. Y yo escuché a un activista una vez que decía, si hubiera más mujeres en la ciencia, seguramente hubieran inventado una máquina para hacer estos estudios que doliera menos. Pero desgraciadamente hay muchas cosas que no participan suficientes mujeres en ciencia y que nos afecta mucho a las mujeres porque no estamos logrando los procedimientos más avanzados. Entonces es importantísimo que haya mujeres en la medicina, en la investigación científica y en toda la ciencia. ¿Y también cree que hay suficiente representación de mujeres en puesto de liderazgo en política o por esa zona? Pues mira,
yo creo que en este momento, además es por ley, o sea, la ley te obliga en este momento a que haya 50% de paridad en el gabinete, a que haya 50% de paridad en el Senado, en los congresos locales, o sea, ya es por ley, en las gobernaturas, o sea, ya aunque no quieran, tiene que haber mujeres en puestos de liderazgo. Pero como te decía, eso fue hace muy poquito, eso fue a partir del 2018. Entonces, pues antes de eso, pues no había tantas mujeres y muchas de las leyes están construidas desde una perspectiva de los hombres, que no tienen nada de malo, pero que luego pasa que cuando las mujeres nos enfrentamos a esas leyes decimos, ah, caray, pues nadie me preguntó si esto me funcionaba a mí. Y cuando yo llego a la fiscalía o cuando yo llego a otro lado, pues resulta que esta ley no entiende lo que yo estoy pasando. Entonces, eso es muy importante, por eso ahora que también en la creación de leyes, pues participemos las mujeres y que también en la creación de políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Todo el tema que platicábamos de todos los cuidados que tienen que hacer las mujeres, las madres, ¿no? Y eso nadie nunca había pensado que podíamos hacer cosas desde el gobierno para disminuir esa carga, para garantizar la igualdad, porque pues siempre habían gobernado hombres y ellos pues no es que lo hicieran de mala onda, solo no habían pensado en ese problema porque no lo sufren. No. Entonces, ahora que hay más mujeres, pues las mujeres estamos diciendo, oye, las mujeres pasamos por todo esto. También hay que considerarlo al momento de gobernar, al momento de hacer leyes. Entonces, sí creo que en este momento hay 50% de mujeres en espacios de toma de decisión, pero que apenas está empezando, entonces necesitamos garantizar que eso pues continúe ya para siempre, para que pues ahora sí nuestra perspectiva, nuestra visión esté en las leyes. Sí, y que también sean respetuosas con las que están en política, porque también luego les echan el hate de que tú no deberías estar ahí y tal cosa, que a veces sí hieren. Pero sí, y también todos los temas del físico, ¿no? Uh-huh. Siempre, cuando hay una mujer en espacios de cualquier tema, espacios públicos, siempre van a atacar su físico, que si ya engordó, que si ya se operó, que si no sé cuántas cosas, y que es cómo se viste, que se viste mal, que se viste bien, que se enseña mucho, siempre. Y a los hombres que están en esos espacios ni se menciona. Y a las mujeres, que si está muy guapa, que si está ahí solo por estar guapa, que si no es lo suficientemente guapa. Bueno, todo el tiempo, todo, no importa lo que hagamos, siempre nos van a criticar. Y eso tenemos que cambiarlo, porque eso es violencia política en razón de género. Está mal. Sí, está muy mal, porque no se vale que... O sea, no es por mala onda y que también quiera que lo hagan con ellos, pero también no se vale que solo nos critiquen a nosotras, o sea... También los hombres tienen sus defectos, no solo las mujeres, o sea... No, y socialmente nos ponen a nosotras en estándares mucho más altos que a los de los hombres. Por ejemplo, si una mujer está soltera, van a decir, ay, ¿por qué está soltera? Que no sé qué. Si un hombre está soltero, pues no les importa, ¿no? Entonces, siempre las mujeres estamos sometidas por la sociedad a estándares más altos que los hombres. Pero eso lo tenemos que cambiar, tenemos que trabajar en eso. Y cuestionarnos también cuando nosotras mismas a veces juzgamos a alguna mujer por alguna de estas cosas. Es decir, no, ya no puedo entrar en ese mismo juego o en esa misma situación porque estoy cayendo en todo esto que nos hace tanto daño como sociedad. ¿Y cómo te mantienes tan fuerte y positiva cuando tu trabajo se implica en enfrentar problemas tan serios? ¿Tienes algún consejo para mantener la motivación o algo? Porque luego sí se pone como que, ay, no sé, he visto las noticias que luego se pone medio pesadito por ahí. Pues mira, yo creo que mientras uno tenga siempre presente por qué lo está haciendo, eso ayuda muchísimo y da muchísima motivación. Yo tengo muy presente que a mí lo que más me gusta es ayudar a las personas. Me da muchísima satisfacción cuando podemos hacer un cambio, aunque sea chiquito, en la vida de algún vecino, vecina al que yo represento, o en que podamos pasar una ley que va a ayudarle a miles de personas. Eso para mí me da todo, es como la gasolina que necesito para los días que son complicados, para cuando no estoy tan motivada. Entonces creo que el consejo es que siempre tengamos en cuenta el objetivo, el fin mayor por el que estamos haciendo cualquier cosa que hagamos. Y eso nos va a permitir pues sostenernos en los momentos difíciles. ¿Y cuál ha sido tu momento más gratificante en tu carrera hasta ahora? ¿Hay alguna historia que te haya conmovido especialmente? Pues
En general, la verdad es que a mí me gusta mucho hacer lo que le llamamos del territorio, que es pues ir a tocar casa por casa, saludar a los vecinos, preguntarles qué necesitan, y ahí pues todos los días están llenos de historias gratificantes porque pues desde que apoyemos con alguna silla de ruedas, algún adulto mayor, que podamos ayudarles con temas de vivienda, con temas de cosas que ellos necesitan y que podamos ver cómo de a poquito en poquito podemos ir ayudando a transformar la vida de las personas y a llevar también sus necesidades al Congreso, a hacer puntos de acuerdo. La verdad es que pues es muy enriquecedor saber que estamos apoyando a comunidades y que gracias a nuestro apoyo pues van cambiando algunas cuestiones y vamos ayudando. Y para las niñas que nos escuchan, ¿qué les aconsejas si quieren dedicarse a la política o al servicio público? Pues mira, yo les aconsejo que lean mucho, que estudien mucho, que se preparen mucho, que sean las mejores en su carrera, en lo que estudien y que también pues participen. Es muy importante, pues, si les gusta la política, que es involucrarse con algún partido político con el que ellas prefieran, ya cuando estén, no las niñas, pero que se vayan involucrando. Hay muchos partidos que tienen actividades para jóvenes, todos en realidad tienen los grupos de jóvenes, que se acerquen a esos. Ya después, si no les gusta, pues se pueden cambiar a otro, pero que se involucren y que también se involucren en todas las actividades que hay en las colonias. Por ejemplo, el 17 de agosto, y aquí voy a hacer un anuncio, hay algo muy importante que muy poquitos conocemos, que es el presupuesto participativo. Y el presupuesto participativo es algo padrísimo, es muy innovador y ocurre en muy poquitas ciudades. ¿Y qué es eso? Que las y los ciudadanos podemos escoger en qué se gasta parte del presupuesto que está asignado a nuestra colonia. Entonces, todos los ciudadanos proponen, tienen un tiempo para proponer y dicen, no, pues yo siento que aquí se necesita un parque. No, yo siento que se necesita iluminar, yo siento que se necesita pues ciertas cosas. Más árboles. Árboles. O que se necesita hacer un estudio de los árboles. También hasta me ha tocado. Para que no se sequen. Y después, ya que todos se registran, deciden cuáles sí y cuáles no, se votan. Y todos los ciudadanos salen a votar el 17 de agosto por ese presupuesto para su colonia. Entonces, la verdad es que es algo muy bonito donde se va generando comunidad. Entonces, pues yo los invito a todas y todos a que le digan a sus papás, si ellos no pueden votar, que participen en estos presupuestos participativos. A que también, por ejemplo, hay un presupuesto muy bonito en una de las colonias que yo represento, que es que todos los niños de una escuela dijeron, queremos que ese presupuesto se destine a mejorar los baños de la escuela de la colonia. Y los niños se organizaron, registraron el presupuesto y ahora pues las y los vecinos van a votar por este presupuesto para mejorar los baños de la escuela. Entonces, ese tipo de actividades donde los niños se involucran en su comunidad, no en la política, en su comunidad para transformarla. Yo creo que no necesitas estar involucrado en la política para poder transformar tu comunidad. ¿Y cómo podemos los jóvenes y los niños involucrarnos en causas que nos importan aunque no seamos mayores de edad? Porque aparte de esta dinámica que se implementa del presupuesto de la comunidad para ver a dónde se va, a qué sección, ¿cómo podemos involucrarnos a estas causas? Porque luego dicen, no, solo porque eres menor de edad no le entras. Mira, yo la verdad creo que todos los niños, los jóvenes pueden involucrarse, te digo, en su colonia. O sea, de verdad que puedes ir con unos amigos y quizá alzar la basura del parque. O sea, o quizá involucrarte en pequeños cambios en tu comunidad, donde también pues poder uno ir aprendiendo a organizarse, a inspirar a otros, tan solo el invitar, ese ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, vamos a ir a reforestar el parque. No, pues conseguimos y preguntamos y vamos consiguiendo ahí para algunos arbolitos para poner en el parque y luego pues invitamos a otros vecinos. Todo eso nos va enseñando a poder después organizarnos e incidir a una escala más grande. Entonces yo invitaría a todos los niños, las niñas, los jóvenes a que se involucren en su comunidad, en poder hacer un cambio, por ejemplo, alguna colecta. Yo me acuerdo mucho cuando era niña que en la escuela nos hacían recolectar cosas y después irlas a donar a alguna casa hogar o alguna cuestión, y eso pues hace un cambio. Entonces yo pues invitaría a todos a organizarse para poder hacer este tipo de actividades que a veces parecen
quizá muy chiquitas, ¿no? Dices, no, yo no puedo, no voy a cambiar el mundo si hago una colecta y voy a donar, pero vas cambiando la vida de varias personas y vas así, y cuando te das cuenta, ya ayudaste a mucha gente y además ya aprendiste a poder incidir y eso después lo puedes llevar a una escala más grande. Ujú. Y si pudieras también regresar con tu Ceci de 15 años, ¿qué le dirías? Pues yo le diría que no se estresara tanto, que todo va a salir bien. Sí, que el mundo no es tan difícil como parece. Pues sí es difícil, mira, pero por lo menos hay que tomárselo un poquito a la ligera, entonces sí, yo le diría que no se estresara tanto. Y para cerrar, ¿qué mensaje de esperanza y acción nos dejas para que juntos construyamos un futuro más justo para las niñas de la Ciudad de México? Pues mira, yo agradezco mucho este espacio. Para mí es muy importante poder platicar con otras generaciones, como contigo, poder escuchar sus inquietudes. Yo les digo lo que platicamos, ¿no? Pues que no se rindan, que además ahí estamos en el Congreso de la Ciudad, que pueden ir a visitarnos si quiere alguien de los que nos ve hacer una visita con su escuela, con sus amigos al Congreso para ver cómo funciona, que pues nos manden un mensaje a través de las redes sociales y nosotros podemos invitarlos, que sepan que están abiertas las puertas para todos los que y todas las que les gusta la política, las que quieren aprender, las que tienen alguna curiosidad y que estamos trabajando todos los días desde el Congreso de la Ciudad, desde el Grupo Parlamentario de Morena, por transformar la vida de las mujeres, de las niñas, de los capitalinos. Y que pues entre más participemos y más nos involucremos, más podemos hacer que ese cambio sea más profundo, más efectivo y más transformador. Y entonces nuestro viaje ya llega a su fin. Ha sido una plática increíble. Ceci Vadillo nos ha dejado muchas ideas, la motivación para seguir por un mundo más igualitario. Muchas gracias por acompañarnos en esta labor que realizas. Antes de despedirnos, ¿podrías compartirnos tus redes sociales para que nuestros exploradores puedan seguirte y estar al tanto de tu trabajo? Sí, mira, yo soy Ceci Vadillo con V _ en Instagram, Ceci Vadillo con V en TikTok y Ceci _ Vadillo con V en Twitter. Así que ahí nos pueden seguir, contactar y todo lo que necesiten. Y pues entonces gracias, Ceci, por inspirarnos con tu ejemplo. Muchas gracias a ti por tu espacio, qué padre, muchas felicidades. Gracias. Y pues entonces, pues exploradores, gracias por sintonizarme una vez más. Si les gustó este episodio, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, El Espacio de Valentina, conversando con expertos. Síganme en Spotify, en TikTok, en Facebook e Instagram para que no se pierdan ninguna pues de las entrevistas que tengo con expertos que nos visitan semanalmente. Les deseo un excelente fin de semana a todos y nos vemos en el próximo episodio. Bye.